Bueno, creo que Will comentó que hay gente nueva hoy. Hay gente que no estuvo ayer. ¿Hay alguien que es nuevo? Ok, qué bueno. Bueno, me alegra. Me alegro mucho. Yo no sé cuántas personas. Okay. ¿Cuántas personas se acostaron tipo 2, 3 de la mañana? Bueno, ok, hey, por lo menos son honestos. Hey, a la una, yo lo mismo a la una. Y entonces para este grupo de personas, si desean, tomen siesta desde ya y oro y ya tomen su siesta, les avisamos cuando finalizamos. No, que más bien que oremos para que Dios nos dé las fuerzas. Estoy un poquito también ahí porque me levanté temprano. Pero hey, confiando en Dios, no. Confiando en Dios y la verdad es que esto es lo más lindo en el mundo, hablando de los negocios de Él, sus cosas. Yo esta mañana, antes de que empecemos, repasamos un poco lo que vimos ayer. Después ya entramos en la enseñanza. Pero hey, les hablo un poquito de lo que Dios puso en el corazón mío hace 38, 40 años, ¿ok? Colombia para Cristo, es lo que nosotros hablamos en la obra. Yo hablaba esto desde el inicio con los primeros creyentes en Colombia, cuando empezamos la primera iglesia en Bogotá. Y la gente no me entendía porque era muy nuevo. Es más, ellos siendo bebés en Cristo, no les hablaba mucho de esto, pero algo. Y con el tiempo más y más y más. Y a través de los años ya, por la gracia de Dios, eso está en el corazón de los mismos creyentes. Es más, la mayoría de los creyentes llevan uno de estos mapas en su Biblia para que oren día a día por esta misión, esta causa que Dios nos dio. La verdad es que es simplemente la gran comisión. La misión que Dios nos dio es establecer una iglesia bíblica, una iglesia modelo, una iglesia del Señor modelo, en cada capital que tenemos en Colombia. Hay 32 capitales en nuestro país. Y estamos ya, por la gracia de Dios, en la mayoría. Yo creo que faltan como 2 capitales en donde no estamos. Pero alguien tal vez podría decir, entonces, ¿por qué solamente las capitales, Pablo? No, es solamente las capitales. La idea es, desde las capitales, llegar a los pueblos, a cada ciudad. Es más, tenemos algunas ciudades principales en Colombia que no son capitales, pero hay más de 1 millón de personas ahí. Entonces, la misión que Dios nos dio es extender el evangelio a cada lugar en Colombia, para que todos los colombianos oigan el evangelio por lo menos una vez. No, por lo menos una vez. Y bajo la guía de Dios, obviamente en este país, en todo el país, vamos formando iglesias en donde la gente ha recibido a Cristo en su corazón, entendiendo que ese es el plan de Dios. Es más que llevar a ellos a los pies de Cristo. Es llevar a ellos a esa madurez en Jesucristo. Y eso se hace dentro del contexto de la iglesia local. Entonces tenemos iglesias en las capitales, tenemos iglesias en pueblos, el evangelio se va extendiendo. Ahora, hay más de Colombia para Cristo. La misión tiene que ver con establecer una base misionera con estas mismas iglesias que llevarán el evangelio a las naciones del mundo. Entonces, cuando hablamos de Colombia para Cristo, estamos hablando de las naciones del mundo. Ojalá que lo entendamos, porque esa es la gran comisión. Cristo no solamente murió por los colombianos, Él murió por todas las gentes del mundo. Entonces, Dios está poniendo poco a poco
esas naciones en los corazones de nuestros creyentes. Y como ya les hablé, ya estamos en Caracas, en Venezuela, ya 2 familias se van para Madrid, otra familia para la China, otra persona que está pensando en África, un lugar en África. Y como digo, Colombia para Cristo se está realizando. Yo siento de verdad que apenas estamos empezando con esto, ¿ok? 36 años básicamente trabajando principalmente lo de Colombia, formando la base, una base fuerte, misionera, para llegar a las naciones que Dios nos tenga. Uh, yo creo, ¿no? Lo que entiendo bíblicamente es que Él nos manda a todas. Okay. Obviamente, cuando somos realistas, decir que vamos a llegar desde Colombia a cada nación del mundo, obviamente entendemos, ¿no? Una nación es un grupo étnico, no es tanto un país, hay más de 20,000 en el mundo hoy en día, pero entendemos que Él nos tiene gente esperando y Él nos va guiando, pero queremos tener el mundo entero acá. Y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo logramos que los creyentes aman lo que Él ama? ¿Okay? Y ya saben la respuesta, ya lo saben. Yo sé que lo saben y lo vamos a ver bíblicamente, pero es el discipulado bíblico. No hay otro, no hay de otro. Esa es no, la forma que algún día ese creyente crece y ame lo que Dios ama. ¿Ok? Entonces, hey, oramos y ya pedimos que Dios esté con nosotros. Gracias Dios por lo que vivimos ayer, anoche. Gracias Dios por tu amor, tu gracia, la salvación que tenemos hoy en día por esa gracia tuya. Y lo que ya hemos dicho varias veces, Will dijo lo mismo, no merecemos esto, pero por tu gracia tú permites que participemos en lo más sublime, lo mejor, lo tuyo. Y llegamos hoy a ti, a tu palabra, con un corazón humilde, entendiendo que es solo tú quien salva, solo tú das ese crecimiento en la vida de una persona ya salva. Eres tú quien formas la iglesia. Entonces sí, estamos buscándote en tu palabra para que tú nos des esa guía tuya, para que sepamos muy bien lo que esperas de nosotros como tus siervos, por cada persona que está puesta aquí, que tú has puesto, entendiendo que no es casualidad de que esté. Y Dios, pido que de verdad que uses tu palabra hoy, sabiendo lo que están viviendo, para que salgan de estos 3 días con una firmeza, con una visión muy clara, la tuya, y que vuelva a esa obra con un compromiso diferente, más fuerte, viviendo lo que tú mandes que vivamos. Gracias Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, solamente repasamos, si encuentro, ahí está, lo que vimos ayer. Obviamente el tema que estamos viendo precisamente es este. No sé, estoy mal con esto. Dice on. ¿Sabe qué? Dice off. Es por eso que no funciona. Y básicamente hablamos de que en la introducción de que hay mucho pasando en el nombre de las misiones hoy en día, pero sí el establecimiento de iglesias misioneras no es parte de la misión, no son misiones bíblicas, es una parte vital cuando hablamos de la gran comisión. Entonces, siempre este aspecto, lo que estamos estudiando en estos 3 días, no es cualquier tema. Dios cumple su voluntad a través de su iglesia, pero estoy poniendo aquí con propósito iglesia misionera. Es una iglesia que se va a reproducir vez tras vez tras vez a través del mundo, ¿ok? Y es la clase de iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, hablamos del inicio de una iglesia misionera, su nacimiento.
hablamos de tres cosas aquí. Recuerden, el misionero tiene que entender lo que es la iglesia del Señor, obviamente el Señor Jesucristo. Y hay muchas iglesias hoy en día, lo hablamos, hay iglesias de hombres, hay iglesias de esta época de la Odisea que tienen su propia agenda, no viven por las misiones, no viven por la gran comisión. Muchos pastores están estableciendo su propio reino, no están preocupándose por el reino de Dios y nosotros deseamos, ¿no?, ser esta clase de iglesia del Señor. Una iglesia del Señor es una iglesia que conoce a Él, es salva. Y es una iglesia además que predica y vive su verdad. No solamente conoce a Jesucristo, sino también no predica a Cristo y predica y vive su verdad. Además es una iglesia que cumple con su propósito. Su propósito es la gran comisión. Es lo que Él manda que hagamos. Y como una iglesia que pertenece a Él, le obedece. Es muy sencillo y hablamos de esa obediencia. Finalmente, nosotros cumplimos la gran comisión por obediencia. Él manda que lo hagamos. No peleamos con Dios. No tratamos de negociar con Él diciendo, no, pero yo tengo otro plan que es mejor. No. Él tiene el plan y nos sometemos a Él. Entonces, la segunda cosa que vimos es que la iglesia, el misionero tiene que decidir qué clase de iglesia va a formar. Y obviamente el deseo de Dios, ¿no? Y lo que estamos enseñando, lo que Dios puso en mi corazón, es enfatizar la importancia de iniciar una iglesia que impactará al mundo para Jesucristo con el tiempo. Una iglesia de Él. Pero tenemos que decidir, porque hoy en día se ve mucha clase de iglesia, pero pocas iglesias misioneras. Si somos honestos, es la verdad. Iglesias que están pensando en los demás en el mundo, pocas. Entonces, entre las iglesias hoy en día en el mundo, queremos ser una iglesia distinta, una iglesia bíblica. ¿Quién fue que habló de esto? ¿Fue anoche? No me acuerdo quién fue, pero suena absurdo. Pero creo que fue que nos sentimos raros. Eso fue en el panel discussion. Alguien habló de eso, fue Dan, ¿ok? Porque lo ven como no, una cosa extraña y le llaman secta y muchas cosas más porque tienen una posición bíblica firme. Entonces, los extraños hoy en día, tal vez somos nosotros, la iglesia del Señor, pero sabe que seamos extraños, que seamos diferentes en ese sentido, con ese compromiso con Él y su palabra, estableciendo iglesias que de verdad son de Él, que piensen en los demás, que desean llevar el Evangelio a los demás. Esta decisión es la más importante del misionero, pensando en el nacimiento de la iglesia. Desde el inicio, el misionero tiene que decidir, ¿ok? Además, hablamos de que esta decisión tiene un precio grande que tenemos que pagar. Y empezar una iglesia, cualquiera, cristiana, entre muchas, no cuesta mucho. Honestamente, no cuesta mucho. Es más o menos fácil hacer esto. Conseguir un edificio, no las sillas, armar un show, un programa dominical bacano, algo atractivo. Es lo que muchas iglesias hacen, viven con el fin de atraer a la gente a la iglesia a través de su presentación. Y la verdad es que uno va y es muy lindo, es muy bueno, es muy atractivo. Pero finalmente, no, eso no es lo que Cristo manda que hagamos. Esto no es, no, el fin no es que la gente esté feliz o que la gente le agrade lo que nosotros estamos haciendo, sino el fin es llevarles a los pies de Jesucristo, es alistarles para la batalla, buscando las almas de los hombres, ¿ok? Y es el fin. Entonces, el misionero tiene que entender que hay un precio que él tendrá que pagar. Y créame, cuando pensamos en establecer una iglesia del Señor, una iglesia misionera,
nos va a costar la vida. Una vida entera, entregándonos a esta gente, discipulando, entrenando líderes, y hablamos hoy un poquito más de esto. Bueno, 6. El misionero tiene que ganar almas para Cristo a través de predicar el Evangelio. Y hablamos de ese poder del Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Es lo que tenemos que hacer a través de los estudios bíblicos en casa, a través de lo que sea, simplemente mostrando a la gente lo que Cristo ha hecho por ellos, el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Ganando fruto fresco, lo enfatizamos. Alguien me habló de esto esta mañana, uno de los hombres que estuvo ayer, y me habló de la importancia de esto, como Dios usó este punto en su vida y tiene ganas de volver a su país y hacer precisamente esto, predicar el Evangelio a la gente de su país, no buscando ese fruto fresco. Todo cambia cuando empezamos con gente recién nacida en Jesucristo. Es una iglesia saludable, fresca, es una iglesia dispuesta a recibir la palabra de Dios. Todo cambia con esto. Bueno, ¿sabe qué? Además, hablamos de que esta es la comisión, lo que Cristo manda que hagamos. Y además hablamos de que es predicar el Evangelio. Hay muchos evangelios, bueno, hay uno solo, lo sabemos, Gálatas 1, pero los hombres inventan otros evangelios, pero nosotros entendemos que lo que tiene el poder para salvar es el Evangelio bíblico únicamente. Y además hablamos de formar la iglesia con ese fruto fresco. Muy bien, el misionero tiene que bautizar a los creyentes nuevos. Hablamos de la importancia de esto. Es la gran comisión, lo vimos en Mateo 28. Además, es parte vital del nacimiento de una iglesia. Si una persona que hace su profesión de fe no está dispuesta a bautizarse por inmersión, publicando, confirmando que es de Cristo, hay problemas desde el inicio. Hay problemas desde el inicio. Fíjense, desde la salvación en Jesucristo, de una estamos probando a las personas. Con la vida. ¿Okay? Primer paso después de su salvación es anunciar que tú eres de Él. ¿Estás dispuesto o no? Entonces, siempre estamos pensando, recuerden el tema que estamos viendo, no formando una iglesia. ¿Qué clase de iglesia? Misionera. ¿De verdad tú eres de Cristo? La iglesia tiene que empezar con gente que tiene una salvación genuina que resultará en una vida transformada en Cristo. Es imposible tener impacto para Jesucristo si eso no ha sucedido aquí en su vida, primeramente. Entonces, este punto no es cualquier punto. El bautismo es el medio dado por el Señor Jesucristo para confirmar y publicar nuestra salvación. Muy bien, ya la iglesia, el misionero y esa formación, la iglesia misionera y su formación. Estamos ahí empezando hoy con este segundo punto y estaremos hablando precisamente de discipular a los nuevos creyentes. Es el punto que estamos viendo en punto A. Eso es lo que Cristo manda que nosotros hagamos. Buscamos Mateo, porfa, en Mateo 28. En Mateo 28, el verso 19 y 20. Empecemos más bien con el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo comenté ayer. Hay un solo mandato en la Gran Comisión, uno solo. Es hacer discípulos. A mí me gustaba mucho la gramática
cuando yo era niño y joven en el colegio. Y menos mal me sirvió aún cuando ya empecé a los 30 años a aprender el español. Pero la verdad es que es clave aún cuando estudiamos la Biblia, porque el verbo aquí, hacer, es imperativo, es mandato, pero es el único. Los otros verbos, ir, bautizar y enseñar, están escritos, estos verbos, en modo pasivo presente. Hay un solo mandato. Y clave, ¿no? Porque esto nos confirma lo que es el objetivo. El objetivo es hacer discípulos. Y es muy importante esto porque entendiendo la gramática, entendiendo lo que Cristo está hablándonos, Él manda que hagamos una sola cosa. Él manda que el enfoque, el propósito de nuestro ministerio sea una sola cosa. Finalmente lo que tenemos que lograr es esto. Y es más que llevar a las personas a los pies de Cristo. Clave. Es más que hacer conversos. Escuchen bien lo que les comparto en este momento. La gran comisión no se realiza con conversos, con creyentes, sino con discípulos. Entonces, si queremos ser una iglesia misionera, es necesario que nosotros hagamos discípulos. Si no tenemos discípulos de Cristo en nuestra iglesia, jamás seremos iglesias misioneras. Es muy sencillo. Entonces, clave lo que estamos viendo en este punto. La gran comisión tiene que ver con una multiplicación de discípulos de Cristo, lo que resulta en una multiplicación de iglesias. Yo lo creo con todo mi corazón. Si la gente me pregunta, Pablo, en todos estos años, ¿qué es que has hecho? Bueno, discípulos de Cristo. Los hombres con quien has trabajado, ¿qué están haciendo hoy en día? Hay más de 50 hombres a través del país dirigiendo obras. ¿Qué están haciendo? Discípulos. Y como consecuencia de esa multiplicación de discípulos, ¿qué ha pasado? En forma espontánea, iglesias se levantan. Iglesias se levantan. No es algo que manipulamos, no es algo que forzamos, simplemente sucede. Muy clave lo que les estoy compartiendo. Fíjense, la gran comisión, Cristo manda que hagamos una sola cosa y desde ahí Él hace lo demás. Y descansamos en esto. Yo no sé por qué, bueno, finalmente sé. Es fuerte lo que digo, pero es la carne nuestra. Y queremos hacer, y tal vez con buena intención, no me entienden mal. Tal vez la motivación es la mejor, pero finalmente es desobediencia. Empezamos a hacer muchas cosas y empezamos a forzar las cosas y manipulamos y con estrategias. ¿No? ¿Sabe qué? Dios manda a través de su Hijo que hagamos una sola cosa, es hacer discípulos. Y de ahí hay una multiplicación de iglesias. Y fíjense, en estas iglesias, ¿qué va a pasar? Una multiplicación de discípulos, lo que resulta en más iglesias. Esto se va multiplicando a través del mundo. Entonces, cuando un misionero nuevo me llega y me dice, Pablo, el consejo tuyo, ¿qué hago? Bueno, si tienes Biblia, es clave que tengas Biblia en mano cuando llegues a ese país y la abres y enseñas el Evangelio, compartes el Evangelio. Las personas que creen en el Evangelio, cuando aceptan a Cristo en su corazón como su único salvador personal, ya de una tú empiezas a discipular, a enseñar a ellos la palabra de Dios. No más. Pregunta siguiente. No, pero Pablo, ¿qué más me puedes decir? No, eso es. Tranquilo. Descansas en el plan de Dios, porque funciona.
Yo no sé mejor que Él. No creo que sepas mejor que Él. Y es lo que manda que hagamos. Luchamos en someternos a Él. Si somos honestos. Y entonces nosotros estamos viendo que esto es lo que Él manda, que nosotros hagamos. Además, esto es lo que Pablo y su equipo hacían. Pablo, él entendía la gran comisión, se sometió a Jesucristo. Él hizo lo que Cristo mandó que hiciera en la obra. Fíjense en Hechos 11. En Hechos 11. Pablo es muy claro. Él tenía una visión muy clara, un objetivo muy claro cuando él hacía la obra. Obviamente conocen el contexto, ya hablamos del contexto del pasaje. Recuerden lo que hablamos de este texto, Hechos 11. El contexto son creyentes nuevos en Antioquía que recibieron el Evangelio a través de esa persecución, los creyentes en Jerusalén siendo esparcidos por esa persecución. Algunos llegaron aquí a este lugar compartiendo el Evangelio, no solamente con los judíos, sino también con los griegos. Y había mucha conversión. Bernabé llega de la iglesia de Jerusalén para hacer ese seguimiento. El trabajo era mucho. Y él dijo, hey, necesito ayuda, Saulo. Quiero que vengas. ¿Y qué hacían? Aquí en el verso 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay varias cosas acá. Pero dice que Pablo y Saulo enseñaron a mucha gente por un año. Y ojalá que entendamos, no es como nosotros hacemos en Colombia, no sé cómo lo hacen en donde están sirviendo al Señor, pero nosotros normalmente cuando hablamos del discipulado bíblico es una vez a la semana que nos encontramos con las personas que van a asistir al discipulado, sea en grupo o persona a persona. Normalmente en nuestro caso es así, es una vez a la semana, 1 hora, 2 horas, depende del caso, el nivel en donde esté, pero normalmente es así. No era así con ellos. Todos los días, pueden estar muy seguros de esto. Todos los días, Pablo, Saulo, y Bernabé enseñando a estos nuevos creyentes, por lo menos la gente que había hecho su profesión de fe, la palabra de Dios, obedeciendo el mandato de Jesucristo. Todos los días. Así hacían las cosas la iglesia primitiva. Y eso se ve en Hechos 2. Todos los días ahí, dándole. ¿Sabe que después de esta enseñanza, qué nos dice el texto? Mucha gente enseñaron a muchos, pero después nos habla de algunos que decidieron seguir a Cristo. Y a los, ¿quién? Discípulos. Se les llamó, ¿quién? La comunidad no salva señalaba a ellos, dice, ellos son los que siguen a Cristo. Ellos son. No eran otros creyentes, no, sí. La comunidad no salva señalaba a ellos diciendo, ellos imitan a Cristo. Ahora, algunos tal vez en forma de burla estaban llamándoles cristianos, es posible, pero no podían negar el hecho de que había un cambio en su vida y estaban siguiendo a Cristo, imitando a Él. Eran Cristos pequeños. Es lo que básicamente la palabra quiere decir. Muy bien, ¿sabe que Pablo entendía lo que era ese mandato del Señor, de enseñar, de hacer? Y sí, es lo que hacía. ¿Y qué pasó? Ya lo hablamos. Ya en Hechos 13, ¿qué encontramos? Una nueva iglesia misionera, que aún aparta a Pablo, Saulo y Bernabé para que siguieran haciendo lo mismo en otros lugares, llevando el evangelio y haciendo más discípulos. Muy bien, Hechos 14, cuando Pablo
y Bernabé ya salen de Antioquía, siendo apartados por esa iglesia. ¿Qué hacían? El verso 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y fíjense en lo que dice, y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, en donde ya habían evangelizado, confirmando los ánimos de quién? De los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos ahí apretando la tuerca, así más, alistando la gente. ¿Y sabe qué? Eso es lo que les va a costar. No vemos lo que se ve hoy en día. Todos vengan, esto es bacano acá, va a ser muy agradable y fácil. Y hey, uno va. No, estaban diciendo exactamente lo mismo. Han decidido seguir a Cristo, pero que entiendan algo les va a costar. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Ahora, hay alguien que quiere salir, no, la puerta está ahí. Es lo que Cristo hacía. Lo vemos después en Juan 6. Si no pueden con esto, si no aguantan, listo, me avisan. Pero Pablo estaba buscando, haciendo discípulos, ¿ok? Él y los de su equipo. Y el fin de ellos, obviamente, era formar iglesias misioneras. Pero fíjense, no hacían muchas cosas Pablo y Saulo. Pablo y Bernabé. No hacían muchas cosas. Hacían una sola cosa. Ahora, ¿sabe qué? Clave, ¿no? Lo que estamos viendo, porque la tendencia nuestra, y me incluyo, es hacer muchas cosas. Porque nos hemos convencido de que, hey, ¿sabe que si hago más, logro más? Y así piensa el mundo. Y algo que yo enfatizo y digo vez tras vez a nuestros líderes en Colombia. Logramos más haciendo menos. Y eso choca. El ejecutivo en el mundo hace mucho buscando más. Bíblicamente, en el cristianismo, exactamente lo contrario. Logramos más haciendo menos. Y hablo de la cantidad de cosas que hacemos. Yo veo a muchos misioneros, muchos pastores que se están matando, de verdad, matándose. En muchos casos, quiero ser justo, con una intención muy buena. Pero si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasas tú, pastor, misionero, con hombres que Dios ha puesto en tu vida, que tú has conducido a Cristo, aquí abriendo ese libro, pasando tiempo con ellos, día a día, semana a semana, abriendo ese libro, diciendo, ya tienes a Cristo, ya lo tienes, pero ¿sabe qué? Es solamente el comienzo. Él tiene muchas cosas para ti en tu vida nueva. Y te las enseño para que sigas a Él. ¿Tú quieres o no? ¿Tú quieres o no? Bueno, ¿sabe qué? Esto ya es otra cosa. Confiar en el plan de Dios. Descansar en Él. Obedeciéndole a Él. Sometiéndonos a su plan. Diciendo, tú mandas que yo lo hago y yo confío que tú hagas tu obra a través de tu palabra en la vida de este creyente nuevo. Yo no tengo que manipular, no tengo que obligar a él a que viva, yo no tengo que ser policía, estás en la palabra o no, solamente enseño la Biblia. Suelto esto, con una convicción total, con una entrega de vida, modelando, mostrándole a él esto en mi vida, para que lo crea. Confirmando con él, esto es lo que vale la pena. Eso es el discipulado. Eso es el discipulado. ¿Para qué? Para que la iglesia que estamos formando sea misionera. Es necesario mantener el discipulado bíblico como el corazón del ministerio. Si no captan nada más en los 3 días, que captan esto. Muy sencillo. Pero hay que decidir, misionero,
¿Qué clase de iglesia quieres formar? Si es una iglesia más entre muchas, listo, eso es fácil, de verdad. Consigue su edificio y tienen sus servicios dominicales y bien, fácil. De verdad, alistan los mensajes, los sermones para el domingo y ya. Pero si desean establecer una iglesia misionera, una iglesia que impactará al mundo para Jesucristo, esto tiene que pasar. Clave esta palabra. No solamente establecer una estructura del discipulado en la iglesia, hablamos de esto mañana, de cómo se hace, es mantenerlo ahí. ¿Quién fue el entrenador de fútbol en Green Bay? ¿Qué fue? Lo principal, lo más importante, ¿cómo fue? Lo más importante es mantener lo más importante, lo más importante. Y el éxito de este hombre es que él enseñaba a los que jugaban ahí en el equipo de Green Bay lo que es la base, las reglas básicas, la forma básica de jugar ese deporte. Y para él eso era lo principal, lo más importante. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Así lo hablaba. Y sabe que así es con el corazón, con el discipulado. Tiene que ser el corazón del ministerio. Pilas con esto. Porque muchos dicen, no, nosotros sí discipulamos. Sí. En algunos casos lo que están diciendo es que discipulan entre muchas cosas que hacen. Algo más que hacen entre muchas cosas es que discipulan a su gente. Y cuando yo escucho eso, ya sé cómo es. Es una cosa más que hacen. No entiende. Es lo que hacen. Es el corazón del ministerio. Esto es lo que hacemos. Ahora, no estoy enseñando que es malo hacer algo más o una actividad de jóvenes, los jóvenes salen y juegan fútbol, lo que sea. No es malo, no estamos hablando de eso. Pero lo que sí estamos hablando es que si no hacemos nada más, es lo que hacemos. Vamos a edificar la iglesia sobre el discipulado. Es el corazón. No vamos a depender de nada más. Un show dominical, mi carisma como predicador, campañas, programas. No. Discipulado. Es lo que Cristo manda que hagamos. El corazón. No es algo más que hacemos, entre muchas cosas. Es lo que hacemos. Si captamos esto, wow, lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas y las obras que estamos formando a través del mundo. Cuando un misionero vuelve a los Estados Unidos y da un informe de lo que está haciendo en el campo, por lo menos es lo que yo busco. Es lo que yo busco. En Colombia, cuando los misioneros llegan a la iglesia mamá y dan su informe de lo que está pasando en la obra por allá, lo que queremos escuchar es esto. Discipulado bíblico. Si no lo escuchamos, para nosotros es una alarma. Es una alarma. Es una alarma. Sabe que Dios hizo este clic en mí, por su gracia lo digo, hace muchos años. Y decidí. Era una decisión radical. Y Dios usó a mucha gente en mi vida, una persona de Campus Crusade en esa época, Dawson se llamaba, creo que David Dawson. Y además Jeff Adams y otros. Jeff vino a Colombia 10 años seguidos. Después de los 10 años me dijo, Pablo, yo no vuelvo. Y yo pensé que estaba bravo conmigo. Y yo, ¿qué hice? Jeff? Y él dijo, no, básicamente les he dicho todo lo que les puedo decir. Entonces, ¿qué más les digo? Ya les he dicho. Entonces, nosotros ya, después de esos años, Dios usó a Jeff.
nosotros estuvimos discipulando antes de que Jeff llegó a Colombia, enseñándonos, pero Dios usó a Jeff para pulir lo que hacíamos. No, Dios lo usó para que nosotros entendiéramos mejor lo que es el plan bíblico en cuanto al discipulado. Dios lo usó mucho en cuanto a nuestro compromiso con la misma palabra de Dios, inyectando la palabra de Dios en las vidas de otras personas. Entonces, ya decidí, vamos a formar la iglesia, edificar la iglesia sobre esto. Yo he dicho a nuestros hombres esto: el corazón de Dios son las misiones. Son las misiones. El corazón de la iglesia, no, es el discipulado. Lo que hace que el corazón del creyente se convierta en el corazón de Dios. ¿Lo captamos o no? El corazón de Dios son las misiones. Y el discipulado es el corazón del ministerio. Lo que convierte, no, el corazón del creyente al corazón de Dios. Es así, es así. Muy bien, esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia entre tener solamente miembros asistiendo o tener discípulos de Cristo que viven a Cristo y viven para Él. Es el discipulado bíblico. Es lo que hace la diferencia. Eso es. Creo que recordemos lo que vimos en Hechos 11, ¿no? 26. Recuerden, se les llamó cristianos por primera vez. Pablo, Saulo, ahí enseñando la palabra de Dios a mucha gente. De ese grupo de personas, habían algunos que decidieron seguir a Cristo y se refiere a ellos como los discípulos, y después la comunidad ahí llamándolos cristianos por primera vez. Fíjense ese proceso que pasó. Pero el punto acá es que la iglesia en Antioquía, esta nueva iglesia, tuvo impacto para Jesucristo en Antioquía y después, Hechos 13, en otros lugares, enviando a esos dos hombres al campo misionero, estableciendo iglesias. Entonces, ¿sabe qué? Hace una diferencia. Mateo 16, 24, fíjense en lo que nos dice acá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame, y sígame. Es la clase de creyente que queremos tener en nuestras iglesias, para que seamos iglesias misioneras. ¿Por qué lo digo? Recuerden lo que Mateo 4:19 nos dice. Que Jesucristo dijo a sus discípulos, dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el momento que un creyente toma la decisión de seguir a Cristo, ser discípulo de Él, le va a seguir. ¿Y que Cristo a dónde le va a llevar? A las naciones. Hará Él, Jesucristo, de Él, pescador de hombre. Siguiendo a Él. Ahí es donde va Jesucristo, a las naciones. ¿Quién va detrás de Él? Sus discípulos. Con la misma visión, con el mismo sentir, con el deseo de llegar a los demás del mundo con el Evangelio, siguiendo a Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. Sabe que a mí me gusta mucho el texto en segunda de Timoteo, cuando hablamos de este tema, de la clase de creyente que queremos tener en nuestras iglesias, para que seamos iglesia misionera algún día. Segunda de Timoteo 2. El verso 2. Pablo hablando con Timoteo. Fíjense en el 2, ¿no? El texto que conocemos muy bien. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, si queremos entender el plan de Dios en cuanto al discipulado, ahí está, ¿no? Pablo enseñando a Timoteo. Ahora él le exhorta, le anima a que haga lo mismo, pero ¿con quién? Con hombres fieles.
no podemos obligar a ninguna persona a que reciba la palabra de Dios y que la viva. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel es fiel. Es una persona que nos llega, ha hecho su profesión de fe, dice que tiene a Cristo, tal vez ya lo publicó, el bautismo, listo, lo que sigue es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces preguntamos a la persona, ¿tú tienes deseo de seguir a Cristo ahora en tu vida? O sea, lo publicaste con el bautismo, es lo que tú nos estás dando la idea que sí. Listo, entonces empezamos el discipulado contigo. Entonces la persona llega a la cita o no llega. Si no llega, es muy difícil que le enseñes. No es bien. Pero cuando llega, hay otra prueba. Y fíjense, ya lo hablamos, el discipulado tiene que ver con probar a la gente continuamente, apretando la tuerca más y más y más. Ah, listo, llegaste, ok. Primera lección. La salvación en Cristo. Estamos confirmándola, la primera lección. Por lo menos en el caso nuestro, lo que hacemos con 3 lecciones. Mañana les hablo de esto. Entonces ya empezamos. Ahora, después, ¿no? Ya le enseñamos sobre ¿no? La vida cristiana, aspectos que tiene que, ¿no? Entender para poder obedecer. Pero es la prueba siguiente. Deseas, no le preguntamos, pero estamos observando su vida, enseñamos la verdad y observamos si es fiel en obedecer o no. Y los que son fieles son los que seguimos discipulando. No obligamos, no presionamos, enseñamos la vida y observamos su vida. Si hay una disposición, si hay una fidelidad en llegar y en vivir lo que está recibiendo, ese es. Ese es. Si es carga, si es lucha, la persona ahí peleando con Dios y no dispuesta a oír y vivir, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Ahora, después en el texto, fíjense, ya Pablo desafía a Timoteo y aclara lo que es un soldado de Cristo y no pasen por alto esto. Pablo sigue trabajando la vida de Timoteo porque él está aclarando y dejando en claro, hey, ¿sabe qué? Finalmente lo que buscamos en esta iglesia en Éfeso es que todo tiene que empezar contigo, Timoteo. Y él le dice, fíjense en el 3, tú, Timoteo, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, para que tú cumplas con la obra. No es cualquier obra. Estamos formando iglesias que impactarán al mundo para Jesucristo. Esto empieza contigo, Timoteo, tú dando el ejemplo a los creyentes. Tú les muestras que hay un precio y que estás dispuesto a pagar ese precio. Y fíjense en lo que nos dice. Como buen soldado de Jesucristo. A mí me impacta esto porque sabe que finalmente lo que buscamos en nuestras iglesias, y entendemos que la mayoría no estarán dispuestos. La mayoría. Lo entendemos. Pero algunos sí. Y es con ellos que haremos la obra. Es con ellos que llegaremos a las naciones con el evangelio. Es con ellos. ¿Ustedes entienden bíblicamente que todos nosotros somos soldados de Jesucristo? De una, cuando aceptamos a Cristo, nos reclutó, ya nos puso en su ejército. La pregunta acá, el asunto acá es, ¿qué clase de soldados somos? Aquí nos habla un buen soldado. ¿Qué hace? Sufre las penalidades. ¿Sabe que esto va plenamente en contra de lo que vemos en el mundo hoy en día? En el mundo en el cual vivimos, todo se señala, se busca la comodidad. Y es muy cómodo en nuestro mundo hoy en día, si somos honestos, tenemos todo con tecnología, solamente con este botón, echamos ese botón y ya nos traen la pizza a la casa, lo que sea, ya.
Y el cristianismo es exactamente lo contrario. Es de años, de entrega, de trabajo, tiempo, persistencia, cuesta. Pero nosotros queremos lo de, no, el estilo microondas. Ya. Ya. Salvo, ya, ok. Tienes que, no. Usted ya leyó desde Génesis y Apocalipsis en la semana pasada, ya lo hiciste, ok, ya, ok. Y no entendemos. Y no entendemos. Bueno, sabe que aquí nos está hablando de un buen soldado. Fíjense en lo que nos dice en el verso siguiente, porque nos dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Otra vez, es una definición bíblica de quién es un soldado bueno. Sufre, no, paga el precio, como dice el texto, sufre penalidades. Segundo, no se enreda en los negocios de la vida. No quiere decir que no puede trabajar en el mundo. No está enseñando eso. Está enseñando que la prioridad en la vida de ese creyente son los negocios del Señor. Es lo que está enseñando. La causa del Señor. Vive por esa causa. Es su pasión, es su prioridad. Es más, vive, tercero, con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, Jesucristo. Su propósito, su motivación es vivir para Él, es agradar a Él. 3 características de un buen soldado de Cristo. Paga el precio, se enfoca en lo de Él, su propósito es el propósito de Dios, del Señor Jesucristo, es su propósito, las misiones, sus negocios, almas de los hombres. Y tercero, su motivación finalmente es glorificar a Él. Exacto. 3 cosas claves. Ahora, no sé tú, yo quiero una iglesia llena de esta clase de creyentes. Y es así que llegaremos a las naciones del mundo con el Evangelio. Es seguro. Es seguro. Bueno, mi papá, antes de que murió, me decía esto. Me dijo, yo lo anoté el día que me lo dijo. Él ya tenía 83 años por ahí. El problema, Pablo, con las iglesias hoy en día es que la iglesia consiste en creyentes flojos. Obviamente lo dijo en inglés. No fuertes. Y como consecuencia, las misiones no se pueden realizar. Bueno, es como soltó eso. Y cuando él lo dijo, obviamente mi papá, algunos de ustedes lo conocían, pero él viajaba por el mundo predicando las misiones. Muchas iglesias en los Estados Unidos, muchas iglesias en Kansas City. Y él conocía lo que pasaba y observaba. Y ustedes conocen la historia del cristianismo en los Estados Unidos, pero hace muchos años. Y yo mismo lo viví como niño, como joven en la iglesia de mi papá en Tulsa. Familias cada año, cada semana misionera, más familias saliendo a las naciones con la palabra de Dios en mano. Y yo hablo de gente, la iglesia, fíjense, la iglesia en Tulsa no era de gente de una clase alta, gente muy normal, muy común y corriente, una clase media, hombres que eran mecánicos. Elmer Dion, que llegó a África. Cero carisma. Alguien me habló de esto ayer. Cero carisma. O sea, como predicador, normalmente las iglesias no lo invitaban mucho para predicar porque, o sea, pero predicaba y predicaba el evangelio muy claramente y por eso miles de africanos llegaron a Jesucristo. Y yo no sé cuántas iglesias, cientos de iglesias que se formaron allá. Él y Mary, una pareja que se fue de la iglesia Tulsa. Y muchos más. Es lo que
vivíamos en esa época. Hoy en día, yo casi no escucho, fuera de las iglesias de aquí, Midtown, algunas más. La mayoría nunca escucho de una familia misionera saliendo al campo. Casi no se escucha. Misiones en iglesias hoy en día, evangélicas, cristianas, como se llama, casi no se escucha. Entonces, lo que mi papá me dijo ese día, después lo he pensado, lo he analizado. ¿Y sabe qué? Tenía la razón. Señaló el problema. No hay creyentes fuertes. ¿Qué quería decir mi papá? Clifford Clark lo que quería decir es que no están discipulando a los creyentes en las iglesias, Pablo. Esto ya no es gran cosa en la iglesia del Señor, entre comillas. Ya no. La gente ni la conoce. Y mucho menos es la autoridad de su vida, la guía final de su vida. Entonces, creyentes flojos, incapaces de cumplir con la misión que Cristo nos dio. No es cualquier tema. Tú tienes que decidir, líder, qué clase de iglesia vas a formar. Bueno, saben que la iglesia, la gran comisión, se realiza con discípulos de Cristo, no con creyentes. No con creyentes. Tiene que ser más que creyente. Tiene que seguir a Cristo. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz. Y tiene que seguir a Cristo hasta las naciones. Es con ello. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en la obra que Dios te encomendó? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Cómo la gastas? ¿Cómo lo gastas? ¿En quién inviertes tu vida? ¿No? ¿En hombres fieles? Muy bien, ya finalizamos esta parte y escuchamos las preguntas que tienen comentarios de lo que hemos visto hoy y después ya seguimos con el mismo tema cuando volvemos. Muy bien. Creo que tenemos el micrófono. Perfecto, muy bien. Y esas preguntas no son mías, pero alguien pregunta ¿hasta cuánto la cultura puede interferir en lo que hemos estado hablando, digamos, ayer y hoy, ¿verdad? O sea, pues entendemos que aún entre los latinos, ¿verdad? Cada país celebra ciertas cosas de una forma diferente, música, métodos y todo esto, pero ¿hasta cuánto realmente la cultura, ¿ok? De cómo se celebra a Cristo, ¿verdad? Puede uno permitir que afecte o no lo que estamos hablando, ¿verdad? Si tiene sentido. No sé si capté bien la pregunta. Bueno, y no sé si contesto, no, hay otros aquí que tal vez es bueno que comparten como lo ven. Entiendo, o sea, muy importante el asunto de la cultura y vemos Pablo habla de esto, no, él se volvió judío con los judíos, para él era clave identificarse con cada grupo de personas con el fin de que se salvaran, ¿sí o no? Pero finalmente, y creo esto, todos los hombres finalmente son iguales. ¿Ok? Porque son pecadores. Y entiendo y tengo que ser sensible a la cultura colombiana si voy a vivir en Colombia. Es más, yo siempre decía a los nuevos creyentes, apenas cuando llegamos allá y condujimos a algunos pocos a Jesucristo, yo les decía, mire, entonces yo te disipulo en cuanto a la palabra de Dios y tú me disipulas en cuanto a la cultura. Enséñame cómo vivir acá, ¿ok? Para mí era clave. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. Para mí es muy importante que no nos enfoquemos como misioneros. Finalmente, lo que pasa en la vida de cada persona es que está alejada de Dios, apartada de Él por el pecado. Entonces,
en la forma, la forma que sea, lo que sea posible, lograr que la persona entienda eso es lo que desea lograr, ¿ok? Siendo a la vez sensible a su religión. Cuando yo hablo con una persona en Colombia, normalmente estoy hablando con una persona que tiene su religión por años, ¿ok? Soy muy sensible cuando en la forma que yo comparto el evangelio con esa persona, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, en nuestro contexto en Colombia, ¿qué hablo? Yo les felicito. Tú crees en Dios, ¿no? Maravilloso. ¿Y tú crees que la palabra, este libro es la palabra de Dios? Porque lo dicen en la misa, ¿sí o no? Palabra de Dios. ¿La conoces? ¿La conoces? Oh, no. No conoces la palabra. No. Pero crees que es la palabra de Dios. Bueno, te cuento algo. En este libro encontramos el plan de Dios para nuestra vida. Él nos amó tanto que no solamente nos dio vida física, sino también un manual de vida. Clave que lo conozcamos. Pero soy sensible a la persona en su contexto, porque la cultura nuestra es católica y no quiero ofender a nadie que esté escuchando. Hay una ventaja que tenemos en Colombia, en nuestro contexto, con esta cultura religiosa. Por lo menos creen en el Dios de la Biblia. No es como en otros, con otros grupos étnicos a través del mundo que tienen otro Dios. Bueno, no sé, pero pienso que algo, Will, que he visto en el campo con misioneros, esto se vuelve la gran cosa, la cultura. Y creo que tenemos que cuidarnos. La gran cosa es el Evangelio. Es comunicar el Evangelio a cada persona. Siendo sensible, quiero que la persona que está haciendo la pregunta también entienda que yo sí entiendo la importancia de ser sensible a la persona con quien estamos hablando y tratando. Pero finalmente, sabe que no importa si sea gringo, si sea colombiano, español, sea africano, finalmente es un hombre apartado de Dios por su pecado. Es lo que tenemos que lograr que entiendan con el tiempo. ¿Alguien más? La oportunidad al pastor misionero Alexander Gibbons solo para escuchar tu opinión en cuanto a esto. Gracias. Creo que lo que he dicho es completamente suficiente. Yo solo quiero, como él me pide, ¿verdad?, compartir algunas experiencias. Y diría yo, pues, hay que aprender, yo diría aprender de la cultura donde uno va, sí, su forma de entender ciertas cosas. Porque tenemos un idioma ya cristiano, un idioma bíblico, y cuando vamos allá, se nos olvida, no lo tomamos en cuenta y le hablamos como si estuviéramos hablando entre nosotros, y ellos no tienen la más mínima idea. Toda la experiencia, bueno, en España de salir a predicar, y una persona me dice que era ateo. Entonces una de las cosas que yo trato de hacer es no ofenderme, ni sentirme ni amenazado, ni ¿cuál sería la palabra? Por lo que dicen. O sea, no me siento ofendido ni nada, trato de aprender. Entonces, evangelizándole, como evangeliza cualquiera, yo seguí adelante con si reconoce que es pecador y todo eso, si muere ir al infierno, me dijo, pues, ni creo en el infierno, soy ateo. Entonces, le pregunté qué significa ser ateo. Entonces me empezó a hablar del catolicismo, de los sacerdotes y todo, barbaridades y todo ese tipo. Entonces le dije, pues, si para eso es para usted ateo, yo también soy ateo, le dije, ¿verdad? Porque su ateísmo no se referiría a Dios, sino a aquellos que se representaban a Dios. Sí, entiendo. Eso me permitió seguir conversando con él hasta el fondo. De hecho, cuando terminamos, pues le pedí si podía llorar. Era un negocio. Y me dijo, pues, ahora si quiere, a mí no me importa. Así que lloré.
Y en la oración le pedí a Dios que salvara a este hombre, Manuel, y que bendijera su negocio. Y él interrumpió, Manuel no, Miguel, dijo, dentro de la oración. Entonces, nada, terminé la oración y me pidió una Biblia para empezarle la Biblia. Pero fuiste sensible Sí. al contexto de esa persona. Sí, no sentirse amenazado por lo que dicen. No. Y tratar de, el idioma que hablamos nosotros, los cristianos, ya por años en nuestras iglesias, hay culturas que no saben qué significa la Biblia. Oh, no. Total. En los pueblos dominicanos yo llevaba una agenda negra, ¿verdad? Una agenda negra, como así, mi agenda, ¿verdad? Ando así, en los pueblos, en las montañas. Y es porque pensaban que era una Biblia, porque era negra. Entonces, pues uno, a través de eso, uno va como no sentirse, o sea, todo es nuevo. Y aparte de eso es adaptarse a ciertas cosas. Como costarricense no nos tocamos mucho los ticos, pero en Dominicana donde voy, lo tocan a uno. No. A uno en Dominicana lo tocan. Hombres y mujeres en cualquier parte, en el supermercado, van y le hacen así. Oh. Y a mí me sentí incómodo antes que me estén tocando. De veras. Me sentí incómodo completamente. Pero ya entendí, esa es la forma como ellos son. Entonces ya no me enojo, no me disgusto y se adapta a ciertas cosas. Sí. Una idea es adaptarse, aprender de ellos y a entender que hablamos otro idioma a pesar de que es el español, ¿verdad? Ellos no tienen el idioma cristiano ni evangélico de palabras que estamos ya acostumbrados. Clave, muy clave. Obviamente es básicamente siendo sensible a la persona que Dios pone en nuestra vida, en nuestro camino, a lo que está viviendo. Clave eso. Juan Carlos. Sí, buenos días. Lo que poquito, no sé si tiene que ver con lo que están preguntando, si no corto el tema y sigue la cosa, ¿no? La experiencia que hemos vivido en varios países, actualmente, obvio, trabajamos en México, Estados Unidos, y podemos ver diferencias de ciudad, de cultura, de educación, etcétera. Pero una cosa que nos hemos encontrado es que en estos últimos tiempos, yo llevo 20, 25, 27 años discipulando. Hace 5 años todavía la gente era sensible a discipularse. Hoy en día los medios electrónicos, el internet, el YouTube, el Facebook, las redes sociales, algo ha cambiado en la mente de las nuevas generaciones, que son más digitales, más incrédulas, más confusas, más todo. Entonces, cuando uno les habla de un discipulado, ahora podemos ver en los últimos 5 años menos resultados hacia o respuesta de la gente hacia la escritura, porque todo eso hay una confusión a nivel mundial, cultural, de redes sociales, que han bloqueado la credibilidad de la escritura. Y Alexis mencionó algo ya mucha gente que no va a las iglesias sabe nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestra estrategia. Incluso las famosas 16 lecciones ya están, yo podría decir, neutralizadas, porque han corrido por todo el mundo en iglesias y congregaciones que usan el material, pero no entienden la filosofía del material. Yo siempre digo, las 16 lecciones están conectadas a metas y niveles de crecimiento, según entendemos cómo Dios trabaja desde el Antiguo Testamento, en los Evangelios, y Pablo en el Nuevo Testamento siempre habló de etapas de crecimiento. Entonces, llega un momento en el que llega gente y dice, me vas a hablar de las 16 lecciones del discipulado. Hace 5 años yo recibí esas lecciones. Y muchas veces ni son salvos, o malentienden o usan esas lecciones creyendo que después de 16 lecciones están discipulados. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con esa bola de nieve, de oposición y confusión, que sí tenemos que buscar una estrategia de cómo convencer hoy en día a las nuevas generaciones de lo que significa el discipulado.
porque cada vez hay menos respuesta, menos credibilidad a la escritura, a la palabra. Ya se saben, el programa de los cultos por los videos que pasan en Facebook, barbaridades, falsas doctrinas que ocurren. Y entonces cada vez es lo que nosotros hemos experimentado en los últimos años. No sé si tiene que ver con lo que están preguntando, pero sí es nuestra experiencia. Claro. Obviamente la batalla es fuerte, Sí. por lo que estás hablando hoy en día, pero yo sí creo que es clave que de verdad que pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios, y sabe que el ministerio en sí no cambia. Y creo que es clave que entendamos esto. La cultura va cambiando, sin duda alguna. La batalla se pone más fuerte todos los días. Lo que los jóvenes están viviendo, por lo que Juan Carlos nos comparte, es algo peso, es algo muy fuerte. Y lo vemos en Colombia, pero ¿saben lo que estamos viviendo además? Vidas cambiadas logran que los demás que observen esas vidas cambiadas se convencen de que esto es. A mí me gusta el texto en Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios los creyentes en Tesalónica? Juan Carlos, ¿cómo era? ¿Qué dice el texto? No, bueno, obviamente sí, tú estás hablando de Hechos 17, pero estoy hablando precisamente ahí, lo leo para que no me equivoque, ¿ok? Ellos recibieron la palabra de Dios, capítulo 2, el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ¿cómo la recibieron? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En el momento que cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, toma la decisión de recibir este libro como palabra de Dios, y sin duda lo que Juan Carlos nos está diciendo es cierto, que la gente cuestionando si es verdad este libro, pero volvemos a lo mismo, es una decisión de cada persona. Yo no obligo a nadie a que crea en esto. Yo enseño esto. Y los que la crean y la reciben, ¿qué pasará? Actuará en ellos. Y poderosamente. ¿Y sabe lo que va a pasar a través de esa vida cambiada? Esa vida, ese joven que está viviendo la palabra de Dios, lo que estamos viviendo en Colombia. Fíjense en el retiro de jóvenes. El año pasado, creo que en julio, más de 500 jóvenes en el retiro, amando este libro. Un grupo no cualquiera. Muchos de ellos ya han entregado su vida para llegar a una nación del mundo. Se están alistando hoy en día en su iglesia local en Colombia para ir al campo. Es lo que estamos viviendo en medio de una cultura muy, muy fuerte. Hay una luz. Hay sal. Hay sal. Hay creyentes, aún jóvenes, comprometidos con él y este libro. ¿Sabe qué? Seguimos haciendo lo mismo en medio de una cultura diferente, fuerte, desafiante, sí. Pero lo hablamos hoy, ayer y hoy. ¿Sabe qué? El evangelio es el poder de Dios para la que. El texto que acabamos de leer, a las personas que están dispuestas a creer en este libro y recibirla, ¿qué va a pasar en su vida? Joven, anciano, lo que sea, la persona que sea. Amén. Este libro actuará poderosamente en ella. Amén. Y sabe que ahí está esa luz. Ahí está ese instrumento nuevo que Dios usará para llegar a otros. Hay algo que la gente no puede negar. Es una vida transformada en Cristo Jesús. No la puede negar. No hablo de fanatismo. No necesitamos más de eso.
Una vida auténtica en Cristo Jesús. Y es lo que estamos viviendo. Algo más. Aquí. Sí, hermano, bueno, como comentario y también como, bueno, aquí nos acaba de dar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yeah. Bueno, la iglesia donde nosotros salimos como misioneros, se veía que el discipulado era, obviamente teníamos entendido lo que era la filosofía, pero al final de cuentas simplemente llegó a ser como un programa más. Uh-huh. Y estamos viendo, por ejemplo, bueno, en muchas iglesias se recibe el discipulado y se envía misioneros, pero en nuestro caso era que había muchos discípulos y todos se quedaban ahí, o si se iban, eran simplemente porque se fueron, y no se fueron nada más como con las cabezas más grandes y punto. Cuando ese es el problema, ¿verdad? De convertir el discipulado en un programa. Que por supuesto es culpa del pastor, ¿verdad? Yo entiendo que mucho bueno, por muchos años, ¿verdad? Hemos tenido esa tendencia, ¿verdad? Como hablaba yo con Alexis ayer, de que alguien se discipula, ¿verdad? Termina las lecciones, etcétera, y esa persona discipula a otro, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se pasa eso de que el discipulado se convierte en un programa. Uh-huh. Cuando, escuchándote ayer y hoy, ¿verdad? De que se hace el énfasis de que el pastor tiene que estar discipulando, ¿verdad? El maestro tiene que estar discipulando. Ahí es cuando nosotros entonces nos cuidamos de que el discipulado no se convierta en un programa, sino que sea algo de corazón. Tiene que ser. Así es, Carlos. ¿Alguien más? Muy bien. Es una pregunta, comentario. Ya. Esto está más que contestado hasta este punto. Ya eso ya es una pregunta Okay. que teóricamente ya está contestada. Pero volviendo al asunto de las épocas, sabemos que estamos en un momento de la iglesia en el que ya nadie quiere incomodarse, digámoslo así. Sí. Tomando en cuenta los versículos, bueno, que hemos venido visitando hasta ahora, especialmente este que dice, trastornaron al mundo, esos son los hombres que trastornaron al mundo, esos, o tratando de meterme un poco en el inglés, los que pusieron al mundo de cabeza. Uh-huh. ¿Cómo poner al mundo de cabeza en una época como la que estamos, en la Odisea? Uh-huh. Bueno, obviamente lo que ya estamos viviendo, ¿no? Creo que en cada país encontrar una iglesia con sana doctrina hoy en día es desafiante, por lo menos en nuestro país, en Colombia. Una iglesia que tiene compromiso con Dios, con su palabra y con la misión de Él, ¿ok? Discipulando a su gente con el fin, y hablamos de esto en la enseñanza después, discipulando con el fin no de que tengan conocimiento, sino con el fin de que lleguen a las naciones con el evangelio. Casi no se ve. Es más, digo a la gente cuando a veces me llegan y dicen, no, estoy pensando en dejar a mi iglesia. Bueno, digo, ok, ¿por qué? O más bien digo, ¿tu iglesia enseña fielmente la palabra? ¿Predica la Biblia fielmente, con sana doctrina, pura Biblia? Sí. ¿Discipula a los nuevos creyentes después de conducir a la gente a Cristo? ¿Los discipula? Sí. ¿Por qué los discipula? No porque nuestra iglesia es misionera. Entonces yo les digo, con mucho cuidado, porque si alguien te ofendió, ¿es por eso que te está haciendo? ¿O no te tenían en cuenta? ¿O porque no manejaron este asunto como tú querías de tu familia? Entonces ya te vas. Analízalo bien, porque encontrar otra iglesia como esta que cumple con esas tres cosas, casi no se ve. Mi punto es ese. Tu nombre otra vez es Nathan. Mi punto es, son pocas. Pero eso no cambia la misión. Para mí lo que cambia
es que el compromiso nuestro tiene que crecer, entendiendo que no hay muchas. Ya. Y no nos creemos, no me entienden mal, no nos creemos mejor que además. Por la gracia de Dios, tenemos estas tres cosas firmes. Por la gracia de Dios. Pero ¿qué implica, Nathan? Más responsabilidad. Pero la misión no ha cambiado. La forma de cumplir con ella no ha cambiado. Las iglesias han cambiado. ¿Me entiendes? Pero es una decisión que tomamos. ¿Qué clase de iglesia vamos a formar? Queremos glorificar a Él. ¿Cómo lo logramos? Obedeciéndole, no cambiando el plan, no cambiando la misión, obedeciendo. ¿Y qué nos sucede? Pero yo no me desanimo en cuanto al ministerio, porque los demás no lo están haciendo bíblicamente. Eso me anima más, porque sé que la gente en Colombia no conoce a Él. Aún en las iglesias evangélicas no oyen el evangelio bíblico, entonces no son salvos. Juan Carlos lo dijo, o alguien. Hey, otra vez, pilas, creo que la tendencia es enfocarnos, Pablo habla de esto en Corintios, en el exterior, ¿qué está pasando? Y si no nos cuidamos, nos desviamos del plan de Dios por enfocarnos en lo que no es. No, el enfoque es, necesitan a Cristo. Yo me meto con ellos, tal como Jesucristo, lo he hecho por años en Colombia. Cada semana nosotros invitamos una familia, una pareja a nuestra casa, nos salva. Gente que hemos conocido en Bogotá, ni sabe lo que hacemos en Colombia. O salimos con ellos y cenamos o almorzamos, siempre en contacto con ellos, amando a la gente. Lo que este hombre hizo con el hombre ateo. Lo amó. ¿Sí o no? Yo digo por eso. No permito que lo del alrededor me desanime, que me desenfoque. No sé. Es real, la batalla es real. Es tenaz lo que estamos viviendo. Es la última época, sabemos, estamos ahí. La época de apostasía, la odisea, pero hey, ¿qué implica? Más responsabilidad. Más. Okay, creo que la última pregunta, porque te doy 6 minutos para que la respondan, para tomar el break. Y alguien pregunta, ¿en dónde cabe el tiempo a solas, esta relación personal? Porque se habla del discipulado y todo eso. ¿Qué opinas tú en cuanto a la responsabilidad o accountability, ¿verdad? Que hay que tener cuando usted delega o cuando usted está en esto de las iglesias? Y el caso, creo que para captar esta pregunta, hay líderes, esposas de líderes, pastores, gente que quiere estar en la obra, pero todavía no han consolidado un tiempo a solas con Dios, y queremos llegar hasta el nivel 2, 3, 4, pero la gente no llega a consolidar esto de una relación con Dios personal, ¿verdad? Y entonces llegan y se cumple todos los pasos, ¿verdad? Pero no han consolidado una relación con Dios. ¿Qué piensas tú de esto? El tiempo a solas, ¿en dónde cabe? Yo no sé cómo de su propia vida, cómo lo manejas tú. Y Dios usó mucho a Jeff en mi vida en cuanto a esto, porque cuando él se quedaba en mi casa a las 4 de la mañana, él estaba en la cocina nuestra leyendo la palabra. Y entonces yo pensé que estaba enfermo, yo pensé que no, el tipo no pudo dormir, entonces por eso que estaba leyendo la Biblia a las 4. Y después capté que no, eso es lo que él hacía todos los días, pero yo no lo hacía. Okay. Entonces yo ya capté que este libro tenía que ser más que, ¿no? Como el carpintero que saca una herramienta de su toolbox y para cumplir con un trabajo. Es lo que muchas veces yo hacía, sacando la Biblia, tengo que alistar un mensaje, una enseñanza para la iglesia, entonces ya la saco y la uso. No, ya esto tenía que ser mi vida. Okay. Para mí, esto tiene que empezar con el líder. Cuando esto pasó en mi vida,
todo cambió en la obra en Colombia. ¿Por qué? Los mismos hombres con quien yo trabajaba, discipulaba, ya lo captaba, lo veía en mi vida y me imitaba. Y como consecuencia, los creyentes de nuestras iglesias hoy en día hacen lo mismo. La mayoría de los creyentes empiezan el día con Biblia en mano, primera cosa que hacen. ¿Y qué implica? Es más que esto del discipulado, las clases, cursos bíblicos, lo que se llame. Es mucho más para ellos que simplemente asistir a una clase bíblica. Es vida. Ok, ¿cómo se logró? El ejemplo es lo que se hace. Esto es lo que se hace. Y ¿sabe qué? Clave esto. No importa cuánto tiempo llevemos en Jesucristo. Algunas, escuché esto de un líder. Es que he leído la Biblia tantas veces que yo no. Ya. Y mi respuesta era, ¿what? ¿Qué me dijiste? Antes, todos los días en la palabra de Dios, pero ya no, porque ya la conoce supuestamente. Yo no sé tú. Bueno, yo sé. Hombre, porque tú pones fotos en Facebook de tú leyendo la Biblia. Eres bastante espiritual. Pero te cuento algo. Ese orgullo, creer que yo ya sé. Entonces hay algo que enfatizamos en la Biblia, dice de Colombia. Palabra de Dios en mí. Tiene que empezar acá. Es un sentir que tenemos. Ahora, finalizando. En el mismo discipulado, desde el inicio, enseñamos al nuevo creyente cómo abrir este libro y recibir el mensaje. Es más, vamos desafiándoles con textos breves que lean y contesten 4 preguntas para aplicar esto a su vida. Sacar el mensaje y aplicarlo. Okay. Eso es una guía para el nuevo creyente. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, ya no es un texto cortico cada mañana. Con el tiempo, nivel 1, nivel 2, van leyendo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando finalizan Génesis, Apocalipsis. Cuando finalizan Génesis, Apocalipsis. Es lo que hacemos aquí. Y resulta en creyentes fuertes lo que mi papá hablaba. Y es con ellos que estamos llegando a las naciones. Es lo que yo conozco. ¿Okay? Decir que esto ha sido fácil y no. Me costó a mí, porque a mí me gusta dormir. Es más, ¿te gusta dormir? ¿Sí o no? Estabas durmiendo cuando yo enseñaba. Ahora, no, está. Hey, no, pero este hombre se acostó a las 3. Entonces, hey, que duerma, disfruta el sueño. Pero hombre, hey. No es posible. Chris Miller está aquí. Este hombre entiende muy bien lo que estamos hablando. Este hombre tiene un compromiso con este libro y no para exaltar a él. So he's saying that you need to be saved. Pero I'm telling you, Yes. este hombre empieza el día temprano con Dios en este libro y es otro hombre. Amen. Yo conocí la vida de él antes y después. Es el esposo de mi hija. Ojalá que se comporte bien. Yeah. Pero te cuento algo. Bueno, tomamos un receso y empezamos a las 10:40. Entonces, está bien, para que vayan a tomar el snack y Listo. usen los Gracias.